Ok. Creo que alguien me habla aquí. Ok, que dice que algunos estaban esperando. Ok, Sí, bien. Listo. Entonces, entonces ahí se alcanza a ver el piezoeléctrico. Este es platino. Y aquí ya con el mercurio adentro y el electrolito, ¿no? El ácido sulfúrico. Entonces, les voy a poner un video antes de que vean esto de las series de tiempo. Les voy a poner un video que tengo aquí. Es video. Aquí está. No, perdón. Eh, según, a ver, no sé si es este o es el otro. Ahorita les digo. Ok. Bueno, no era ese. Pensé que lo había grabado, pero bueno, eso que el del piezoeléctrico, sí lo sí. tengo, es este. Y ahí está ya oscilando. Y ahorita van a ver la señal, cómo se ve. Ese es en un programa que se llama MATLAB. Y ahí se ve un poco. A ver, déjenme ver. Este es. Es este. Este de aquí, me equivoqué. Era este, ¿no? Este es el generador de funciones. Y entonces, la señal amarilla, por ejemplo, es la del mercurio que está oscilando. Ahí vamos a ver si se ve un poquito mejor. Bueno, ahí las separé para que se pudiera observar. Entonces, aquí, por ejemplo, esta señal azul es la del piezoeléctrico. Entonces, así pude comprobar que la señal de perturbación que generaba en este caso el mercurio, que está oscilando, que está palpitando, la podía registrar el piezoeléctrico que estaba en el fondo. Entonces, de esa manera yo pude comprobar que sí había una onda, ¿verdad?, que se transmitía a través del medio, en este caso el agar, ¿verdad?, el medio viscoelástico. Entonces empieza muy fuerte, pero es claro que va a estar en fase, o sea que van a estar acompañados porque nada más lo que está haciendo el piezoeléctrico es captar la señal que proviene del mercurio. ¿Ok? Ahí separé las señales en el generador de funciones para que se pudiera ver un poquito mejor. ¿Ok? Entonces ahí yo pude darme cuenta que pues sí se puede transmitir la onda a través del medio. Ujú. Ahora déjenme ver si por acá está uno de los videos que quería mostrarles. No, no. Bueno, ese es el que indicaba que se habían, quería mostrarles un video donde aparecían los dos mercurios ya oscilando al mismo tiempo, pero pensé que iba a estar aquí. Bien, bueno, vamos a la presentación. Y bueno, entonces ya viendo, ¿no? Conectado, vimos que el piezoeléctrico sí captó, y esto es lo que se veía en la serie de tiempo. Entonces, esta señal que podemos ver aquí de color rojo es la señal del mercurio que está oscilando, y aquí vemos cómo para un valle aquí de la señal del mercurio, del MVH, corresponde una cresta del piezoeléctrico. Quiere decir que está recibiendo la patada, ¿no?, de la onda,
Y entonces esto nos permite ver que sí se está transmitiendo la onda a través del medio. Y entonces podemos ver qué es lo que va a pasar si nosotros ponemos a interactuar dos, en este caso, dos osciladores a diferentes distancias. Esta es una distancia de separación de 3 centímetros entre las dos cavidades. Y pues vamos a ver si se sincronizan o no. Entonces, generalmente, cuando empiezan a oscilar, hay un transitorio en el que se ve de esta... no, este es el transitorio del piezoeléctrico. Primero el piezoeléctrico, todavía no llegamos a esta parte, me estoy adelantando. Esta es la señal, esta que se ve en rojo, del mercurio, y esta es la señal del piezoeléctrico que al principio pues recibía poca señal porque se necesitaba que en este caso el agar empezara a vibrar o se transmitiera la onda, y por eso al principio se ve un transitorio, ¿no? Antes de que empiece a captar la señal periódica, y ya posteriormente, pasado el tiempo, ya podemos ver aquí cómo la señal de potencial, en este caso es voltaje, el que está registrando el piezoeléctrico, pues ya es una señal periódica que corresponde a la señal de perturbación bueno, que no es perturbación porque simplemente está registrando la señal en este caso del mercurio, a través del medio. Entonces, aquí solamente estamos demostrando que se transmite la onda. ¿Ok? Y ahora sí, aquí ponemos dos mercurios con sus respectivas cavidades a 3 centímetros. Y vemos que en un comienzo hay un transitorio. Aquí es la señal azul, es uno de los osciladores. La señal café es el segundo. Y vemos que al principio pues no hay sincronización a una distancia de 3 centímetros entre ellos. Entonces no hay una sincronización. De hecho, se puede observar cómo aquí la señal café está del lado derecho del azul y de este lado ya aparece del lado izquierdo. Entonces no hay un acoplamiento entre los dos. Y al poco tiempo, ¿no? Aquí tenemos de 0 a 1.5 segundos y a los 8 segundos esto sigue caminando sin que se acoplara. Pasa más tiempo y en la ventana de las frecuencias de 19 a 42 segundos tenemos que se acoplan, ¿no? 23 segundos de acoplamiento, pero se acoplan en antifase. Entonces vemos aquí cómo la señal azul está pi medios desfasado en este caso de la señal café. Y aquí ya las pongo por separado, ¿no? Para que podamos ver las dos señales por separado. Las dos están a 7.2 Hz. Aquí usamos el MATLAB para poder captar las señales de los electrodos. Y aquí ya estamos a 38 segundos, 39, y siguen acoplados. Entonces, seguimos aquí con la misma distancia de 3 segundos de separación y siguen acoplados en antifase, ¿no? Es en antifase y aquí se observa que siguen en antifase. Entonces aquí tengo las señales de estas mismas señales, pero separadas. O sea, son las mismas, ¿no? A 36.5 segundos. Aquí están las dos juntas y aquí las pongo por separado. Entonces vemos que para una caída abrupta en el potencial de uno de los osciladores es seguido por un incremento de potencial más suave en el segundo oscilador. Entonces, mientras uno cae abruptamente, por ejemplo aquí el azul, el otro empieza a crecer suavemente, o sea, se le ve como que esta pancita, y después cae, ¡pum!, cae abruptamente. Ok, y este es su espectro de potencias, en el que vemos la región de las frecuencias en las que las dos señales se sincronizan.
En este caso tenemos la señal café, está alrededor de 7.2 Hz, pues por eso se ven aquí juntas, ¿no? Y sus armónicos, ¿verdad? Del espectro de potencias. Ahora, estábamos a 3 centímetros, ¿verdad? Y se sincronizaron en antifase. ¿Qué pasa cuando los colocamos a 2 centímetros? Y a 2 centímetros, así como hubo diferentes modos de sincronización en el ejemplo que veíamos de las velas, conforme variábamos sus distancias, en este caso, también, solamente que aquí, por ejemplo, en estas series de tiempo, no se han sincronizado, incluso todavía no es la oscilación estable. Podemos ver que aquí hay como que pequeñas inestabilidades en las oscilaciones y no están sincronizados, ¿no? Entonces esto es momentos previos antes de la sincronización o del encadenamiento de fases. Y aquí ya empiezan a encadenarse o las señales o a sincronizarse. Entonces aquí el acoplamiento es relativamente fuerte. Aquí puse ya las señales por separado, ya se ven más completas. Entonces tenemos en los 16 segundos, están sincronizadas, en los 24, 25 siguen sincronizadas. Luego en los 34 segundos, 35 siguen sincronizadas, o sea, es un acoplamiento fuerte relativamente. Y entonces tenemos que se sostiene el acoplamiento en la ventana de las frecuencias que va de 16 a 42 segundos, 26 segundos de acoplamiento. Entonces, este acoplamiento duró más porque la distancia entre las cavidades, entre los dos mercurios, era menor. Entonces podemos ver que a menor distancia, el acoplamiento dura más y en este caso fue sincronización en fase, mientras que cuando teníamos distancia de 3 centímetros, se acoplaban en antifase. Entonces tenemos 2 centímetros, su espectro de potencias, ¿verdad? Que en la ventana de 7.2 Hz se encuentran las dos señales. Entonces, el espectro de potencias pues nos dice la, digamos, la potencia para ciertas frecuencias. Son unidades arbitrarias y nos dice cómo se van agregando las cantidades en cada uno de estos, ¿no? Bueno, sí, nos dice cómo se van, es un número, ¿no? Son unidades arbitrarias, nada más nos dice qué tan grande es, en este caso, el acoplamiento en el 7.3, 7.2 Hz. Ok, es que olvidé esto de PSD, pero tiene que ver con cómo se van, son números que se van agregando, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos a la distancia de 1 centímetro y uno espera que pues el acoplamiento sea muy, muy fuerte. Y de hecho sí lo va a hacer. Sin embargo, se presenta un fenómeno muy distinto, bueno, interesante y distinto que cuando tenemos 2 y 3 centímetros. En el caso de 1 centímetro, lo que pude encontrar es que de repente se presentaba esta ligera perturbación o excitación aquí, que aparece aquí, para uno de los osciladores. Y de repente se intercambiaba, aparecía en el otro oscilador. Y eso siempre sucede en la distancia de 1 centímetro. Spikes, ¿no? Le llaman spikes a estas ligeras perturbaciones. Y resulta que estos spikes varían en amplitud
¿no? Estuve buscando en la literatura y hay ciertas señales para sistemas cardiovasculares en los que se presentan estos spikes y reciben el nombre de, todavía falta rectificar bien, o sea, les estoy diciendo de manera general algo que investigué, pero todavía hay que comprobarlo. En literatura, series de tiempo parecidas le llaman sincronización caótica, ¿no? En este caso, en el libro de Pikovsky, así aparece. En este caso, la parte caótica está en las amplitudes, que no siguen ningún tipo de orden, ningún tipo de orden. Y entonces aquí ya vemos las series de tiempo y aparecen estos spikes, ¿no? Entonces fíjense cómo en esta señal de repente aquí la amplitud es grande, el spike es pequeño y aquí ya empieza a intercalarse, ¿no? Intercalarse, el spike ya aparece del lado izquierdo. Sin embargo, están acoplados, pero aparece este ligero spike y y es una de los temas a investigar bien, es esta cuestión del spike. Y aquí ya se ven las señales por separado, ¿verdad? Dice, a los 16 segundos de interacción se intercambia el rol en la aparición de las excitaciones espontáneas que perturban el movimiento natural mecánico del sistema. Y, por ejemplo, aquí, por ejemplo, fíjense que aquí, el que presentaba los spikes era la señal azul de uno de los osciladores y más tarde se intercambia. El que presenta los spikes ahora es la señal café, ya no es la señal azul. Y sigue habiendo acoplamientos, o sea, el acoplamiento es fuerte. Aquí se mantienen juntos, se mantienen juntos, se mantienen juntos. Y tiene momentos incluso de sincronización en antifase. Fíjense cómo aquí ya se ve claramente la sincronización en antifase y los spikes como que más disminuidos. Entonces son fluctuaciones muy fuertes que aparecen cuando la distancia es a 1 centímetro. Posteriormente, ya después reflexionando alrededor de a qué se deben estos spikes, resulta que una posibilidad muy grande es que este material agar es un material conductor. Entonces, cuando se produce la señal eléctrica en cada uno de estos, entonces es casi, digo yo, podría decir casi seguro, que hay una corriente eléctrica, bueno, hay una carga que pasa a través del medio, y entonces ya no solamente tenemos una perturbación mecánica que es producida por la oscilación mecánica del medio, en este caso del material viscoelástico, sino ya hay una perturbación extra debido a que están muy cercanos las dos cavidades y es una perturbación eléctrica. Entonces, esta perturbación eléctrica se genera en cada uno de los dos y entonces se van intercambiando los roles de estas perturbaciones espontáneas, excitaciones, y por eso se ve como que más sucia la señal. Pero es muy probablemente debida a esta carga eléctrica que se está captando en cada uno de los electrodos, debida a la cercanía de los dos osciladores, ¿no? Entonces, esa parte todavía necesita revisión y se la estoy compartiendo, pero el acoplamiento pues es fuerte, ¿no? Ahora, en este control de prender y apagar, de prendido y apagado, lo que yo hice fue partir el gel para hacer lo mismo que hizo Huygens cuando separó los dos relojes de péndulo. Yo partí el gel y entonces capté la señal en el generador, en el osciloscopio, perdón, en el osciloscopio, no es el generador de funciones, en el osciloscopio. Y entonces, lo que pude observar en el osciloscopio es que no hay ningún tipo de acoplamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve encimados y a los que 5 segundos ya se empiezan a desincronizar. Entonces, esto prueba claramente que cuando están separados del medio, entonces no existe la sincronización.
Y unas formas en las que podemos graficar esto es a través de unas gráficas que se llaman lenguas de Arnold, donde se grafica la fuerza de acoplamiento representada por epsilon y la frecuencia. En este caso, por ejemplo, tenemos, este es un ejemplo nada más, tenemos la frecuencia natural representada por omega 0, ¿no? Esta es la frecuencia natural. Y vemos que, por ejemplo, existen regiones de sincronización. Estas regiones representadas por la lengua de Arnold son regiones donde se sincronizó nuestro sistema. Entonces, este es un ejemplo hipotético, pero podemos obtener lenguas de Arnold en las que tenemos las regiones de sincronización. En este caso es un ejemplo sacado de Pykovsky, en el que las frecuencias donde se encontraba la sincronización estaban en múltiplos de la frecuencia natural del oscilador. En nuestro caso, la frecuencia natural omega 0 era de 7.2 Hz, ¿no? En algunos casos y en algunos otros era de 7.4 Hz. Entonces, esta es la fuerza de acoplamiento. Aquí tenían sincronización 2:1, sincronización 1:1. Yo creo que esto no me va a dar tiempo de explicárselos, el tipo de los modos de sincronización, pero 2:1 significa que por una señal de perturbación, por ejemplo, una señal sinusoidal, por ejemplo, tenemos dos ondas resultantes, ¿no? Este sería un ejemplo. Por una de estas, tenemos dos de estas y se están sincronizando. Entonces ahí podemos decir que tenemos sincronización 2:1. Aquí hay 1:1, 2:3 y así. Entonces, ¿qué pasa? En las regiones entre las lenguas de Arnold son regiones cuasi periódicas, donde no tenemos sincronización, que era lo que veía Huygens, ¿no? Había momentos de sincronización y había momentos donde no se sincronizaban, que pertenecen a estas regiones cuasi periódicas. Entonces yo todavía necesito caracterizar los resultados con lenguas de Arnold, por ejemplo, y también otra forma de graficarlo es con estas gráficas que se llaman escaleras del diablo, en las que tenemos la frecuencia resultante entre la frecuencia de perturbación y contra la frecuencia de perturbación, ¿no? Entonces, todas estas mesetas que tenemos aquí son los momentos de sincronización que se pudieron encontrar en un sistema. ¿Ok? Este es un ejemplo, nada más. No es algo que yo haya obtenido. Y las regiones que se encuentran entre las mesetas son regiones cuasi periódicas donde no tenemos sincronización. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente es eso. Y aquí teníamos un ejemplo nada más en la que tenemos, por ejemplo, sincronización 2:1, en el que por cada uno de las ondas, de las señales que tenemos de este oscilador, corresponde a 2 del de abajo, ¿no? Y entonces decimos, yendo de arriba a abajo, que sería sincronización 2:1 y sincronización 1:2 si fuéramos al revés, ¿no? Por cada 2 perturbaciones tienes una resultante de una señal. Y esto es importante. ¿Se acuerdan que hablábamos de los números enteros de la condición de matemática de sincronización, que era n y m? Entonces, n representa la frecuencia resultante y m representa la frecuencia de perturbación. Entonces, el cociente de los dos, si es un número racional, aquí dice, cuando es cociente racional, significa que tenemos sincronización. Mientras que cuando el cociente entre es un número irracional, entonces tenemos una región de tipo cuasi periódica, que es la que se encuentra entre las regiones de sincronización. ¿Ok? Y pues bueno, esto es a grandes rasgos lo que hice ya después he estado haciendo después de mi
de mi licenciatura, ¿no? Bueno, muy bien, muy interesante. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, yo sí. Buenas tardes, Irán. ¿Qué tal, Hola, Antón? ¿qué tal? Muchas Buenas gracias por la tardes. exposición. Gracias. Muy, muy interesante lo del fenómeno de sincronización y pues también lo de pues, Gracias, Antón. poder apreciar las reacciones químicas, ¿no? Y encontrar esta especie de fenómenos, ¿no? Y poderlos experimentar. Como lo mencionabas, ¿no? Al principio, lo de las luciérnagas y todo esto, en las exposiciones que luego hace el señor Strogatz, Strogatz, exacto. Steven Strogatz. Sí, 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 sí. él tiene ahí un video de las luciérnagas, ¿no? Ahí, Sí. bueno, en TED, en estas charlas, sí, entonces me acordé de eso, ¿no? Pero mi pregunta en particular es relacionada a cómo uno puede ¿qué tanto necesita uno de conocimientos, por ejemplo, de electrónica o en este caso MATLAB, para poder pues también adentrarse así en hacer experimentos así, pues De ese me tipo. mencionas, ¿no? que hay lo de las piezas, el piezoeléctrico y todo eso, ¿no? Mi duda es más bien em, cómo utilizar el MATLAB para esto, porque creo que nosotros en el Poli tenemos las licencias y al parecer Claro. se puede utilizar esto pues, para hacer también experimentos así. Y vaya, eso es lo que me pareció muy interesante, que Sí, trabajaras con el MATLAB. Sí. sí, 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 Mi sí. duda- Sí, sí, es muy importante eso que dices, Antón. El MATLAB nos ayuda a través de una tarjeta de adquisición, o sea, haz de cuenta que conectas, no puse fotografías aquí, pero en otra ocasión sí se los puedo mostrar, o ya de manera personal. Conectas en este caso tu computadora, ¿no? Tu computador, ¿no? Lo conectas a una tarjeta de adquisición y esta tarjeta de adquisición, entonces tienes con MATLAB, ¿verdad? Y esta tarjeta de adquisición la conectas en este caso a los electrodos de los dos mercurios. Entonces, a través de una tarjeta de adquisición y el programa MATLAB, vas captando todas las series de tiempo. En este caso, las series de tiempo que yo pude captar aquí son a través de esa forma, ¿no? O sea, nada más necesitamos no es difícil, solamente es el código, ¿verdad? El código de MATLAB, conectarlo a una tarjeta de adquisición de datos, y la tarjeta de adquisición de datos lo que hace es pues ya arrojarte la serie de tiempo, ¿no? Entonces sí, son las virtudes del MATLAB. Y en el caso de las lenguas de Arnold, por ejemplo, si nosotros quisiéramos graficar estas lenguas de Arnold y ver en qué momento captamos nuestras regiones de las frecuencias, porque recordemos que la lengua de Arnold nos dice cuáles son esas regiones donde se lleva a cabo la sincronización, ¿no? Con un programa, ¿no? Puede ser en Python, puede ser en Fortran. Por ejemplo, yo lo quiero hacer en Python. Y nada más, con todos los datos que ya tienes, le metes el código en Python y vamos a poder visualizar estas lenguas de Arnold. Entonces sí necesitamos programar, ¿no? Contestando tu pregunta. Ok, muy bien. Yo tengo otra pregunta. Perdón, ¿ya estás contento, Antón, con el comentario de Irán? Sí, muchísimas gracias, Irene, por Ok. tu exposición y por tu explicación. Yo tengo una Gracias. pregunta. La razón física por la cual hay sincronización, porque aquí nada más es fenomenológico. Sí, esa es una muy buena pregunta. Algunos ensayos El- el- al respecto. hay por ejemplo, del mercurio, lo que sí se sabe desde el punto de vista físico, ¿verdad? A ver dónde está ahí donde la puse. Aquí está. Ajá. Yo les dije que químico, ¿no? Sí. Pero en los artículos que han hecho alrededor del mercurio,
resulta que también se puede ver como un proceso de carga y de descarga, ¿no? Entonces, cuando lo que está pasando es que cuando entra en contacto con el ácido sulfúrico, el dicromato de potasio, entonces el mercurio se carga Sí. y entonces al tocar la punta de hierro, Sí, pero eso sí se entiende para un descarga. mercurio, pero para sincronizar dos mercurios o sincronizar dos velas o sincronizar dos relojes, Sí, etcétera, etcétera, es distinto para cada caso, es distinto para cada caso. ¿cuál sería la razón, no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el caso de relojes de péndulo, que es Sí, el que se me ocurre más sí. ilustrativo, ¿sí? En este caso, tenemos, por ejemplo, aquí sí voy a hacer tengo que hacer rápidamente esto. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, así, ¿no? Bueno, vamos a ponerla aquí. Aquí está la varilla, ¿verdad? Y entonces tenemos una distribución de fuerzas. Entonces, en este caso, si nosotros hiciéramos el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, entonces tenemos, aquí está el péndulo y Sí, tenemos, a lo que vas es que tienes una especie de péndulo doble exacto, y que gana una frecuencia fundamental, ¿no? Como pasa cuando tienes dos péndulos acoplados. exacto. Entonces, pero ahí tendría que, para que ganara una, tendría que haber fricción y tendría que perder esa energía para que predomine la frecuencia fundamental. Sí, sí, Pero definitivamente, aquí no sí. hay ese fenómeno, porque Sí, no le está suministrando energía al sistema, él solito. exactamente, sí. Como son osciladores autónomos, ¿Sí? entonces ellos solitos suministran la energía y ya nada más es interacción, ¿no? En este caso, Sí. por ejemplo, en el péndulo es esta fuerza que va en esta dirección y esta va para acá, ¿no? Y son las componentes del vector fuerza. En este caso, pues las componentes van para acá. Y es ese estirar y afloja, esa competencia, ¿verdad? Es una competencia entre las fuerzas lo que termina haciendo que se acoplen. Pero sí, sin duda debe haber pérdida de energía en el proceso, incluso energía que